Esta mañana va a compartir con nosotros la palabra esta linda señora que está aquí, Sandy Kirk. Yo conozco a Sandy desde que era un bebé, chiquitita. Actually, conozco a sus papás antes que se casaran. ¿Verdad? Así que, y ella va a compartir esta mañana. Señor, te doy muchísimas gracias por la vida de Sandy, gracias por todos estos años que tú has invertido en ella, gracias por su vida, gracias por todo lo que ella ha hecho en su vida, lo que tú has hecho a través de su vida y lo que tú vas a hacer en el futuro. Señor, muchísimas gracias. Úsala esta mañana, queremos escuchar tu voz a través de ella. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bueno, yo como me presentó el pastor Pepe, soy Sandy, soy una de las líderes de alabanza junto con José y me toca el privilegio de compartir en las dos iglesias. Estoy en la iglesia americana y también estoy acá, así que creo que soy la que gano más. Yo, honestamente, pienso que soy la que gana más porque los veo a ustedes y también veo a la congregación americana. Y a mí hoy día me toca predicar. Generalmente estoy cantando, así que este es como mi área fuera de confort, pero también me gusta. Hemos estado hablando de la serie que trata de Jesús, ¿verdad? De los diferentes aspectos, características que Él tiene y hemos visto cómo Jesús fue un hombre, cómo Jesús fue el divino Dios, cómo fue el creador, cómo fue profeta y hoy día a mí me toca hablar de cómo Jesús fue maestro. Una pregunta. ¿Quiénes de ustedes acá son profesores, maestros, instructores o lo fueron en algún minuto? Levanten su mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ok. Ahora, otra pregunta. Y el que tenga la valentía, solo dígalo. ¿Qué fue lo que les motivó a ustedes a ser profesores, instructores o maestros? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué decidieron esa carrera? Bob o tía Chavi. ¿Ok? ¿Le gusta el ambiente universitario? Ajá. Bien, ok. ¿Le gusta estar en la universidad? A la tía Chavi. Educadora de niñas con niñas especiales. Ajá. Sí. Bien, bien. Uno más. Hermana. Ujú. Ajá. Ok. Ujú. Sí. Sí. Ajá. Bien. Para los que no escucharon, ella creció en una familia grande y su padre fue maestro y eso fue lo que lo motivó, el amor por los niños también, ¿verdad? Bien, gracias a los que han podido compartir. Le hice la misma pregunta a mi mamá porque ella también es profesora de universidad y me decía que, voy a dar tu ejemplo, madre mía, que ella decía, me gusta ver a los estudiantes llegar a sus metas, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que ustedes también como profesores o instructores, maestros pueden compartir. Les gusta ver a esos estudiantes cumplir esas metas. Eh, bueno, vamos a ver ahora a Jesús como maestro y cómo esto se une con lo que ustedes también dijeron, que fue la motivación en poder ser profesores, instructores, maestros. Quiero que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 2, versículo 46. También va a estar en la pantalla para los que no trajeron sus Biblias. Dice así: Jesús habla con los maestros. Dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret.
pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre todos sus parientes y sus amigos. Y como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Y 3 días después lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo ya hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Y luego regresaron con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Acá vemos una historia. Para empezar, esto fue yo en mi mente de madre. ¿Cómo la mamá no se dio cuenta que Jesús no estaba con él si tuvieron que caminar de una ciudad a otra? Pero eso ya otra. Otro aspecto. Jesús tenía 12 años, ¿ok? 12 años dice la palabra, bien claro. Y Jesús tenía a los 12 años la capacidad de asombrar a los maestros religiosos con el talento que tenía de hablar, de enseñar. Y algo súper importante, que antes de que Jesús hablara, ¿qué dice el versículo? Antes de que él hablara y dejara asombrado a los maestros, ¿qué se dice ahí que él hacía primeramente? Bien, él escuchaba, ¿verdad? Él escuchaba y hacía preguntas, ¿verdad? Sigamos. En la Biblia, la palabra maestro se traduce del hebreo de rabí o rabino, que significa destacado. ¿Y qué es un rabino? Para los que no conocen mucho de la tradición judía, un rabino es una persona sabia que conoce todo la ley judía. Es una persona que dirigía la sinagoga, o sigue dirigiendo la sinagoga, porque un rabino sigue siendo muy presente en la ley judía. Es un hombre lleno de sabiduría y de grandes valores morales. Y es también un guía espiritual del pueblo, a fin de que ellos perseveren en su fe y sus costumbres. Entonces, a Jesús se le conoció en la Biblia como maestro, ¿verdad? Lo leemos muchas veces como las personas se dirigen a él y lo nombran maestro. Hoy en día hay muchas formas de conocer a Jesús, ¿verdad? Lo conocemos como Salvador, lo conocemos como nuestro sanador, como nuestro amigo, como nuestro compañero, como el creador del universo y de nosotros. Pero maestro, esa palabra maestro como que inmediatamente nos lleva al colegio, a la escuela, a la universidad. ¿Y quién no tuvo una experiencia traumática o esos recuerdos de un profesor que nos hacía la vida imposible? O quizás ustedes eran más santos que yo y no tenían esos pensamientos, no sé. Pero yo, por ejemplo, tenía un profesor de matemática en el colegio. Yo soy dentista y por eso no me traté de alejar completamente de las matemáticas porque no me gustaban. Y todavía recuerdo que había un profesor que él escribía sus ecuaciones en la pizarra y de repente se daba vuelta, apuntaba a quien estaba haciendo clase y ¡ta!, le tiraba un tizazo. Porque en ese tiempo tiza, ¿verdad? Un pizarra. Y también me acuerdo de mi papá, que en realidad él en ese tiempo no era maestro, pero sí se leía los libros conmigo para que yo pudiera rendir mis pruebas. Incluso en la universidad se aprendía los nombres de los dientes y todo, siempre y él intentando. Y como también él aprendía todos los contenidos del colegio para poder ayudarme. Él quizás no fue un maestro, pero para mí de colegio, pero sí fue una influencia súper grande de quien yo aprendí tanto como escolar como también en la vida espiritual, ¿verdad? Hoy día mi papá sí es maestro, es profesor de universidad y estoy segura que hace eso y mucho más por sus estudiantes. Pero seamos honestos, la palabra maestro es difícil porque nos gusta recibir de Dios, nos gusta recibir de Jesús, pero cuando tenemos que ser discípulos, que significa seguidor, estudiante, aprendiz, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que rendir exámenes, tenemos que pasar pruebas. Y esa parte no nos gusta tanto de Jesús. Nos gusta más un Dios sanador, amigo, compañero.
Jesús, así como los discípulos también tuvieron que dejarlo todo para poder seguir a Jesús, nosotros también hoy en día tenemos que dejarlo todo para poder aprender de Jesús y seguirlo. Eh, y estas facetas lindas de Jesús son 100% reales, ¿ok? No quiero que nadie se quede acá con la impresión de que, bueno, la hermana dijo que acá Jesús no era un amigo, no era un compañero, no era sanador, porque sí lo es, él realmente lo es. Pero no olvidar que la faceta de maestro de Jesús fue uno de los mayores componentes de quien él fue aquí en la tierra. Él dedicó todos sus 3 años de ministerio a enseñarle a sus discípulos y a sus seguidores. Tanto así que él mismo a sus discípulos le dejó la gran tarea de seguir el Evangelio, continuar la enseñanza que Jesús había dado. Y otra cosa que también leemos en la Biblia, que dice Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para Dios y con los hombres. O sea, el primero también se dedicó a aprender, se dedicó a ser estudiante de las cosas de su Padre, ¿verdad? La palabra nos enseña que, bueno, en realidad todos como cristianos pasamos primero a ser discípulos, seguidores, antes de poder pasar a otro aspecto, a otro nivel de intimidad con Dios. Porque cuando llegamos al conocimiento del Señor no tenemos idea de lo que Jesús habló en su palabra, no sabemos cuáles fueron los milagros que Él hizo, y ahí es cuando uno pasa a ser un discípulo y después pasamos a este otro ámbito donde uno puede ser amigo, compañero. Hay muchas facetas de Dios que yo creo que ustedes mismos pueden ver cuál es la que más está en su corazón, pero no nos olvidemos, Jesús fue el maestro y sigue siendo el maestro hoy en nuestra vida. Quiero que leamos Mateo, si pueden buscar en Mateo 7, del 24 al 28. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construido sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de sus enseñanzas, porque lo hacía con la verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Hay 3 cosas que las enseñanzas de Jesús tienen y se repiten en cada historia de la Biblia en la que Él habla. Él habla con revelación. ¿Y cómo nos damos cuenta que Él habla con revelación? Porque dice que las multitudes se asombraban. Y Él no estaba hablando nada, sí, si bien Él estaba dando ejemplos que nunca antes había dado, pero esto estaba dicho, la palabra estaba, la Torá, que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso mismo pasa en nuestro corazón y en nuestra vida hoy. Muchas veces estamos leyendo la Biblia y ¿a qué no le ha pasado que estamos leyendo un pasaje que lo hemos leído muchas veces y un día nos damos cuenta de algo que nunca nos habíamos puesto atención? Porque Jesús tenía el espíritu, había revelación en cada cosa que Él decía, y esa revelación, espíritu de revelación, está sobre nosotros también hoy día. El Espíritu Santo, cuando uno lee la palabra, dice: esa palabra para ti tómala como tuya hoy día, o date cuenta de este detalle, porque eso es el Espíritu, es la revelación que Jesús tenía al hablar, al abrir su boca, salía revelación de Él. Entonces, no nos olvidemos, nosotros hoy día también podemos tener ese mismo espíritu de asombrarnos de algo que, si bien lo hemos escuchado muchas veces. Jesús hablaba con autoridad, también lo dice, pero les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y ¿saben qué, hermanos? Nadie en esta tierra enseñó con más autoridad que Jesús. Y por eso la gente prestaba atención, porque autoridad salía de su boca. Y yo creo que tiene que haber sido bien impactante en ese tiempo. Los maestros de la ley eran personas que tenían que
repetir y repetir y repetir, y nada nuevo podía salir de esa repetición, porque si no tenía que hacerse una ley completamente distinta para que la persona pudiese decir algo nuevo, algo distinto. Entonces tiene que haber sido chocante para esas personas decir, ¿qué está dando un ejemplo de algo que estaba escrito en la Biblia y ahora lo está poniendo en contexto? Y hablaba con autoridad. Y eso también refleja que él sabía quién él era, ¿verdad? Él era hijo de su padre y sabía que su identidad provenía directamente de quien su padre era. Y eso también es para nosotros hoy. Nosotros tenemos que hablar con autoridad, porque nosotros no tenemos identidad en quién somos hoy o lo que la sociedad nos dice que somos, sino que viene nuestra autoridad de quien el Padre dice que somos nosotros. Ejemplos de esto dice en Juan 12:49, yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado a decir y cómo decirlo. Difícil. O sea, imagínense si todo lo que pasa por nuestra boca tuviese ese filtro en que, oye, esto no viene del Padre, mejor no lo digo, ¿verdad? Mejor me quedo callada. Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Nuevamente, vemos que el Padre hablaba con autoridad porque Él hablaba las palabras de su Padre. Era un canal directo. También era práctico. Era muy práctico. Sus enseñanzas nunca fueron podemos complejizar sus enseñanzas, pero si nos damos cuenta, lo que Él hablaba eran ejemplos cotidianos de lo que ya estaba escrito, de lo que ya se ha dicho. Y obviamente Él después venía con el mensaje de que Él era el Hijo de Dios, que venía a morir por su pueblo. Ejemplo, voy a dar unos ejemplos súper impactantes. Escuchen esto. Mateo 5 dice, y lo voy a parafrasear para que no piense que estoy siendo leyendo fuera de la escritura, pero dice, hermanos, si usted está enojado con algún hermano de la iglesia, no venga y aparente, vuelva a su casa, arréglelo y vuelva. Revelación. Después dice, Mateo 6, otra vez, tremendo ejemplo. No se puede servir a Dios y el dinero al mismo tiempo. Bien, muy simple, hermanos. Nada de esto era difícil de comprender. Y era por eso que la gente quedaba impactada. Deja de ser avaro y comienza a ser generoso. No te preocupes de mañana, porque mañana va a traer su propio afán, su propia complicación. Si Dios puede cuidar de las aves del cielo, Él también puede cuidar de ti. Esas eran sus enseñanzas. Pero muchas veces las leemos y nos cuesta tanto. Decimos, pero Señor, ¿qué querías decir con esto? Nada, léalo bien, hermano. Sus enseñanzas son bien simples y son bien prácticas para ahora, para hoy. Y muchas veces también sus enseñanzas eran completamente distintas a la lógica. Por ejemplo, para ser primero, tenemos que ser último. Para ser el más alto para estar arriba tenemos que humillarnos, ¿verdad? Para ser exitoso hay que servir. Más vale dar. Bien. Para salvarte tienes que morir. Si quieres vivir, tienes que, nuevamente, morir. Si quieres honor, humíllate. O sea, completamente al revés de lo que nosotros hacemos hoy día. La gente dice, no, para ser exitoso tienes que pasar a llevar, sigue adelante, no importa quién está a tu lado. No, es completamente al revés. Ahora, quiero dar un ejemplo. Yo creo que esto les va a parecer bien chistoso, pero imagínense yo soy bien fanática de todas las series médicas. Aquel que le gusta la cirugía, la sangre, todas esas cosas a mí me gustan. Entonces siempre me encantó ver las series como ER, Grey's Anatomy, no sé, hay un montón, New Amsterdam, un montón de series. Imagínense que un estudiante llega a la universidad y dice, ¿saben qué? Creo que no voy a venir a clases. Prefiero aprender todo mi conocimiento médico de las series, porque yo creo que la serie me va a dar todo el conocimiento médico que yo quiero.
Y imagínense que este estudiante ve todas las series, todas estas series y ve la cirugía y toma nota, porque obviamente es así exactamente como pasa en la realidad, ¿verdad? Como estas series son completamente iguales a la realidad. Y después llega y toma su examen final de medicina. ¿Cómo creen ustedes que a ese estudiante le va? Mal. ¿Y por qué? Porque no estuvo en clases y porque tuvo un ejemplo que fue completamente fuera de la realidad, ¿verdad? Porque una serie no te dice realmente cómo ser un buen doctor. Te enseña hartas cosas bonitas acerca del drama que existe de toda la, la serie. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Tenemos que conocer a Dios Maestro de forma personal. No podemos ser estudiantes de lo que se nos dijo en la escuela dominical, incluso de lo que el pastor dijo el día domingo y después nunca más aplicamos. O lo que nuestra mamá dice acerca de Dios y qué es lo bueno. Tenemos que aprenderlo de forma personal, porque Dios es un maestro que se dirigió a sus discípulos de forma personal. Y Él sigue también enseñando hoy día de forma muy personal a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces ahora quiero hacerles una pregunta, o no sé si una pregunta, pero quiero decirles, si usted, hermano, cree que estas palabras y estas enseñanzas que Jesús dio son bien lindas, pero ¿saben qué? En realidad no estoy segura si esto se aplica de forma 100% a nuestra vida hoy. Estamos bien mal, porque la verdad es que esas enseñanzas son para hoy, para nosotros. Y si hay duda en tu corazón de que eso no es completamente acorde a lo que yo necesito, entonces no vamos a llegar nunca a ese punto de confianza absoluta de ser un discípulo enfocado en solamente lo que el Maestro nos está enseñando. Y ahora quiero recordarles que cuando Jesús se menciona en la Biblia, se dice que muchos lo rodeaban, ¿verdad? En la historia de los 5 panes y 2 pesos se dice que habían 5.000 personas que lo seguían, 5.000. Y muchas veces en otras escrituras se habla de que multitudes se agolpaban a escucharlo, ¿verdad? ¿Cuántas personas se mencionan al final cuando Jesús termina, resucita en la cruz y asciende y llega el Espíritu Santo? ¿Cuántas personas se saben que estaban en ese lugar? 120, ¿verdad? No escuché bien, pero son 120 personas las que estaban ahí y cuando desciende el Espíritu Santo. Hermanos, de 5.000 personas que lo escuchaban, solo 120 estuvieron en el momento cuando Jesús dice, no se preocupen, va a venir el Consolador y va a caer sobre ustedes. 120. ¿Qué significa eso? Que muchas personas escuchan estas enseñanzas, hermanos. Todos los días hay gente que escucha, pero somos parte de los 120 que fueron fieles a su ministerio. Somos parte de 120, de ese remanente fiel que se mantuvo. ¿Cuántos de ustedes son esposos acá y sus esposas los mandan a comprar al supermercado con una lista? ¿Cuántos llegan con la lista completa? Yo creo que el 50% o menos. La esposa le dice, se te olvidó la leche. Te dije, aquí estaba escrito. No escuchamos, nos cuesta. O escuchamos pero mal, bien. Nos cuesta escuchar. Y yo creo que eso es algo natural y no quiero condenar a nadie. Yo también todos somos así. Aprendamos a escuchar, hermanos. Aprendamos a escuchar lo que el Señor está enseñándonos. Y lo desafío, si usted realmente quiere aprender, léase todo lo que está en rojo en la Biblia. Son palabras directamente de la boca de Jesús. Y veamos si podemos poner en práctica eso, lo que Jesús dijo y cómo lo podemos aplicar hoy día. 2021, época de coronavirus, donde tenemos que estar con mascarilla y nos carga, ¿verdad? Hagámoslo. Y por último quiero decir que en Colosenses 2:3 hay algo que se habla de que como en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si necesitamos sabiduría, la palabra dice, pidámosla. Y
y aprendamos. Jesús como maestro no solamente está acá para enseñarnos de la vida espiritual, de las cosas que son así, de día a domingo, de discipulado, de grupo pequeño. En las cosas pequeñas, hermanos, pidámosla. Pidamos sabiduría, pidamos conocimiento. Y tengamos presente que Jesús, hoy, ahora, Él aún está enseñando. Él aún sigue siendo el maestro de maestros que habla con autoridad y con revelación. Y esa misma autoridad y revelación está sobre ustedes, está sobre mí. No nos olvidemos de eso. Y les invito esta semana a que veamos ese aspecto de Jesús. También tengámoslo como amigo, como consolador, el Espíritu Santo, como sanador. Pero veamos a Jesús como maestro y aprendamos a escuchar. Así que los motivo a hacer eso. Ese va a ser su desafío de esta semana. Semana de San Valentín, si quieren llamarlo. Aprendamos a escuchar. Su intención, hermanos, nunca fue al enseñar. Jesús nunca tuvo intención de intimidarnos y decir, si no te aprendes esto, te vas a reprobar. Repruebas y no pasas de curso. Esa no fue su intención. La intención que Él tuvo de enseñarnos fue para cimentar nuestra fe, porque Él sabía que iban a haber momentos difíciles en nuestra vida. Él sabía que este de 2020 y 2021 iba a llegar. Y Él lo único que pretendía con eso era que estuviésemos cimentados sobre la roca, porque sabía que en algún minuto de nuestras vidas nosotros íbamos a necesitar de esas enseñanzas. Entonces tomémoslo no como una tarea, sino que tomémoslo como algo para nosotros, algo realmente personal, es nuestro. Si no tenemos buenos cimientos, nos vamos a caer. Y un cimiento no se construye en el momento de la tormenta, el cimiento se construye antes, mucho antes. No podemos, imagínense un constructor haciendo cimientos de su casa en medio de un huracán. ¿Cómo funciona eso? No funciona. Así que, hermanos, les motivo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y tenemos toda capacidad de poder pedir más sabiduría y seguir aprendiendo. Así que oremos. Si alguien de ustedes necesita oración, van a haber personas acá del ministerio que puedan orar por ustedes. Acérquense, por favor, y no pierda la oportunidad de que alguien ore por usted, de que alguien le levante si está en una etapa complicada en su vida o necesita oración por algo bien simple. No se olvide, el cuerpo de Cristo está para levantarse el uno al otro. Así que oremos. Gracias, Padre, porque tus enseñanzas están más vivas que nunca, Padre, en el día de hoy. Están más vivas que nunca y tú como maestro sigues enseñando, sigues queriendo instruirnos y no queremos hacer esto porque tememos de tu rechazo, de que no nos hagas pasar de curso si lo queremos llevar a un ámbito escolar. Padre, lo hacemos porque queremos cimentar nuestra fe en quien tú eres. Enséñanos, Padre, a escuchar, seamos buenos oidores de tu palabra y seamos buenos seguidores de lo que tú has instruido, Padre. Ayúdanos a llevar a tus enseñanzas hasta el último paso que demos en este mundo, para que vivamos acorde a tu palabra y a tus enseñanzas, y que tu verdad sea evidente en nuestras vidas, donde nuestros cimientos estén arraigados a ti, Padre. Y gracias por ese ministerio de enseñanza que tuviste al pisar acá la tierra, porque vemos tanto de ti, vemos, como decíamos, casi el 90% de tu ministerio fue como maestro, y qué bendición tenemos nosotros de poder aprenderlo a tu palabra y teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, que también sigue enseñando. No damos lugar al enemigo que robe todo lo que quieras, lo que venga, lo que ya hemos aprendido de ti, Padre. Queremos cimentarlo en ti. Cimentamos nuestra identidad en ti, porque sabemos que tú venías completamente, todo lo que hablaste fue completamente, directamente de la boca del Padre, y esa misma identidad también la tenemos en ti hoy día, donde tenemos autoridad y también hay revelación. Así que, Padre, enséñanos estos conceptos básicos
que podamos aplicarlos hoy. Y bendice a la congregación, a quien no pudo venir hoy día también. Bendice a los hermanos que están enfermos. Trae sanidad sobre sus vidas. Y gracias, Padre, porque podemos, aún en 2021, podemos juntarnos y reunirnos y levantarnos como congregación y como cuerpo de Cristo. Te bendecimos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Adelante el que quiera venir por oración y el que no, están bendecidos para ir a sus casas y tengan una buena semana.